Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva Condalac Talks. Mi nombre es Javier Escalante y soy especialista en aplicaciones NGS de la empresa Condalac. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sonicador Pixur, creado por nuestro partner Actimotive, y vamos a hablar sobre datos, sobre características del equipo, así como de datos de pruebas que se han hecho para comprobar el rendimiento del equipo. Os recuerdo que al finalizar la presentación tenéis disponible el chat para poder hacer cualquier tipo de pregunta o consulta e intentaré resolverla. Así que nada, continuemos. Dentro del workflow de preparación de librerías, ¿vale? El primer paso es la fragmentación, ¿vale? Por lo que es un paso muy importante, ya que de esto depende, entre otros factores, ¿no?, obtener unas buenas librerías. El poder controlar de forma precisa y reproducible la fragmentación es lo que nos va a permitir tener estos buenos resultados. Pero bueno, ¿qué es la fragmentación, no? Pues la fragmentación no es más que romper el ADN o el ARN, la proteína, ¿no?, lo que sea, en fragmentos más pequeños, ¿vale? Es como tenemos aquí representado. Bien. ¿Qué tipos de fragmentación son los que tenemos, no? Pues tenemos fragmentación mecánica y enzimática. Mecánica, los equipos que se encargan de esta fragmentación mecánica se llaman sonicadores y se encargan de transformar la energía eléctrica en energía ultrasónica para poder romper el material genético, ¿no? Y la enzimática, como su nombre indica, pues la fragmentación se produce mediante reacciones enzimáticas. Bien, si comparamos los dos tipos de fragmentación mecánica y enzimática, aunque la enzimática es más rápida y tiene menor coste, la mecánica es mucho más homogénea y tiene mayor reproducibilidad, que la fragmentación enzimática. Algunos aspectos negativos de la fragmentación enzimática son principalmente que cuando corta, pues corta preferentemente en zonas ricas en AT, debido a la facilidad que tiene cortar en estas regiones, por encima de las regiones ricas en GC. Y sobre todo en las regiones heterocromáticas, que son regiones que se encuentran compactas, condensadas o altamente empaquetadas, pues tampoco son tan accesibles a través de lo que sería la fragmentación enzimática. Por tanto, la mecánica sigue teniendo un rol bastante importante. Bien, pues entremos en detalles para hablar del Pixur, ¿vale?, el sonicador de high throughput de Actimotive. ¿Cómo sonica, no? ¿Cómo funciona? Básicamente funciona mediante los eventos de cavitación, ¿no?, que se producen en el equipo. Hacen que se produzca una diferencia de presión interna y externa durante la creación de estas burbujas que vemos aquí, ¿vale? Estas burbujitas, ¿vale? Estas burbujitas van creciendo y debido a esa diferencia de presión llega un momento en que implosionan, liberan una energía que es la energía que se utiliza para el cizallamiento del material genético, ¿vale? A día de hoy, pues existen muchas limitaciones en el flujo de trabajo de sonicación que han impedido que sean aún más útiles y han limitado su adaptación a ensayos de alto rendimiento o high throughput, ¿no? Pero todo esto, en realidad, ahora con el equipo, con el Pixur, ha cambiado, ya que podemos hacer experimentos de este tipo, como por ejemplo las células. El protocolo antiguo de células pues era un protocolo muy tedioso y muy largo. Ahora con el Pixur podemos hacerlas crecer directamente en lo que sería en la célula, la metemos en el Pixur, sonicamos durante aproximadamente 30 minutos y ya tenemos la placa lista para transferirla, para hacer la aplicación que queramos posterior después de haber sonicado las células. Antes de entrar en los detalles y datos, pues bueno, pues quiero hacer un pequeño resumen, ¿no?, de los aspectos más destacados del Pixur para preparar un poco lo que sería la presentación, ¿no?
Primero tenemos que es un equipo consistente, podemos sonicar de una 96 muestras, es muy fácil de usar, ¿ok? Rápido porque no necesita un proceso de desgasificación, por tanto podemos utilizar el equipo de forma mucho más rápida y está listo de forma mucho más cómoda. Flexible, pues nos permite 12 condiciones de sonicación distintas. Esto para la optimización rápida de muestras difíciles, pues la verdad que es un ahorro de tiempo considerable. Y sobre todo, y importante, asequible. No requiere placas costosas o tubos patentados que sean demasiado caros. Bien, aquí tenemos el Pixul. Este sería el Pixul y viendo las dimensiones y características del equipo, ya podemos ver que es un equipo de sobremesa. Todo está integrado en el equipo, en una sola pieza. Tenemos la pantalla intuitiva, la fluídica totalmente integrada y la fuente de alimentación ultrasónica. Comenzar a sonicar es muy rápido. Primero lo que hacemos es poner a enfriar el equipo, que lleva incluido el coupling fluid, y son aproximadamente 6 minutos hasta que el equipo esté completamente operativo. Segundo, programar las condiciones de sonicación, que podemos programar hasta 12 condiciones distintas. ¿Ok? Y por último, ya empezamos a sonicar de 1 a 96 muestras. Por poner un ejemplo, tenemos aquí una placa de cultivo de 96 pocillos en solo 30 minutos. ¿Ok? Es bastante rápido y se puede hacer bastante bien. ¿Por qué podemos hacer este proceso simultáneo de 12 condiciones distintas? ¿No? Como hemos hablado, 12 condiciones diferentes. Pues se debe principalmente a su matriz única de transductores, que la tenemos aquí representada. ¿Ok? ¿Veis? Cada color es un transductor que nos permite configurar cada una de las columnas con unas condiciones diferentes de sonicación, lo cual nos va a permitir tener una sonicación consistente en cada una de las columnas y reproducible porque nos va a permitir tener nos va a permitir tener las mismas condiciones controladas en cada una de las columnas. Bien, veamos más al detalle cómo funciona la sonicación, ¿no? Cómo se lleva a cabo el cizallamiento, ¿no? del material, ¿no? En cierto modo, el cizallamiento que produce el Pixul, ¿no? El equipo, se debe sobre todo a la asociación de esos transductores que hemos visto, esos arrays de transductores, la lente de grafito que tiene incorporada el equipo y la parte inferior redondeada de la placa. ¿Ok? El ultrasonido de alta energía, que se enfoca directamente en los pocillos de forma individual para inducir la cavitación que hemos visto, lo que produce las burbujitas, debido a esta geometría del pocillo, esta geometría redondeada del fondo del pocillo, se producen ondas estacionarias, las cuales estas ondas que vemos aquí son las que hacen que las burbujas se expandan y colapsen rápidamente. Y al colapsar generan la energía suficiente para que se produzca el cizallamiento del ADN, el ARN o el material que estemos utilizando para nuestro experimento. ¿Vale? Como hemos visto antes, la formación de las burbujitas, cuando implosionan, liberan esa energía. El volumen que podemos utilizar en estos pocillos es entre 50 y 100 microlitros. Bien, aquí tenemos la pantalla a través de la cual nosotros podemos manejar el equipo. Aquí tenemos la parte de las columnas que podemos elegir para poder después, mediante unos parámetros, ¿vale?, poder configurar cada una de las columnas con el parámetro que queramos usar para sonicar las muestras. Como podéis ver, es muy fácil, muy intuitivo de usar y no tiene mucha complicación a la hora de poder manejar el equipo. ¿Cuáles son las principales aplicaciones del Pixul, ¿no? Pues evidentemente las de siempre, ¿no? El sonicar ADN purificado o no purificado, el RNA purificado, toda la parte de cromatina, de ChIP-seq, HiSeq, y la parte de proteínas de tejidos, de células, que es importante, como hemos visto antes, el poder cultivar las células en la misma placa donde las vamos a sonicar,
de parafina, etcétera. Bien, ahora entremos en lo que es realmente importante, ¿no? Los datos que se han obtenido después de hacer diferentes pruebas para comprobar el rendimiento del equipo. Bien, empezamos con el workflow de fragmentación de gDNA purificado. Cargamos una placa, el gDNA de esperma de salmón, en distintas concentraciones, ¿vale? Para nuestro experimento. Se diluye en T-buffer, ¿vale? Y sonicamos las 96 muestras solo en 24 minutos en el Pixel. Y ahora vamos a analizar la longitud de los fragmentos. Como podéis ver, la homogeneidad de las muestras y la reproducibilidad de la fragmentación es bastante buena. Y obtenemos un tamaño medio tenemos el SMID entre 75 y 600 pares de base y un tamaño medio en torno a 250 pares de base, que es lo ideal para el tema de la preparación de librerías, ¿vale? Aquí tenemos los dos controladores sin sonicar para comprobar que todo ha ido bien. Una vez que hemos corrido un GED, hemos visto, lo metemos en un BinAnalysis, las tres concentraciones para que podamos ver que independientemente de la concentración del gDNA que utilicemos para la parte de sonicación, los perfiles son exactamente los mismos. Lo único que varía es dependiendo del tiempo de sonicación que hagamos. Evidentemente, cuanto menor sea la sonicación, mayor son los fragmentos y cuanto más soniquemos, pues más pequeños son los fragmentos. Con esto, pues lo que queremos indicar es que la concentración de DNA no afecta a la eficiencia de la sonicación. Bien, continuamos con las pruebas. En este caso vamos a hablar de fragmentación de células. Bien, aquí pues cargamos en una placa 100.000 células y 1 millón de células, ¿vale? En los distintos pocillos, dividimos la placa en dos. Utilizamos el kit de corte de DNA de Actimotive, se sonicaron las células y luego se purificaron también utilizando el kit de Actimotive, ¿vale? Analizamos lo que son la longitud de los fragmentos y la cantidad y calidad del ADN obtenido. Bien, perfecto. Pues la cantidad de ADN recuperado pues va en proporción a la cantidad de células con la que habíamos empezado. Bien, y después cuando cuantificamos ese DNA, ¿vale? El ratio 260-280 en ambas poblaciones era el mismo. El tamaño obtenido en las dos poblaciones, pues básicamente muy parecido, al igual que el porcentaje de ese DNA en ambas poblaciones. ¿Ok? Al igual que el anterior, ¿vale? Aquí también podemos ver que la cantidad de células utilizada para el experimento no afecta a la eficiencia de la sonicación. Sí, la siguiente prueba que se hizo fue un ensayo para comprobar el riesgo de contaminación cruzada. La placa se rellenó con muestras de ADN de humano y ratón y después de un análisis con qPCR no se detectó contaminación cruzada de las muestras. ¿Ok? Como podéis ver, no hay ninguna contaminación de ninguno de los dos lados. ¿Ok? Bien, pues pasemos ya a la parte de los chipsets, ¿vale? Como ya sabemos, hoy en día ya no es suficiente estudiar una o dos marcas, ¿no? De una o dos muestras. Para publicar en revistas de alto impacto, ahora requiere realizar experimentos mucho más grandes, investigando más modificaciones de histonas en más muestras, cosa que con el Pixel pues podemos llevar a cabo. Aquí vamos a ver una prueba que se hizo dentro del workflow para líneas celulares, ¿ok? Líneas celulares para chipset. Como comentaba anteriormente, se cultivaron las células en la placa de 96, estas tres líneas celulares se cultivaron en la placa, como hemos dicho anteriormente. Después de la fijación, el quenching y utilizando el buffer de corte, ¿vale? Sonicamos las muestras y analizamos la longitud de los fragmentos, cantidad y calidad y la secuenciación. ¿Ok? Bien.
Como se puede ver aquí, sacar conclusiones de múltiples pistas de chipset pues puede ser una tarea bastante difícil y complicada. Es por lo que se utilizó el Chrome, ¿vale? Para poder analizar este tipo de muestras que utilizan un modelo de Markov oculto para identificar los estados de la cromatina a partir de combinaciones de marca o modificaciones. Estas combinaciones se codifican, como podéis ver aquí abajo, tenemos las 3 líneas celulares que hemos utilizado, aquí tenemos la línea de colores, ¿vale? La cual hace que se codifiquen por colores y se combinen en una sola pista que es interpretable. Como se puede ver que la diferencia de los tipos celulares se puede identificar claramente. La siguiente prueba que se hizo fue en tejidos. Anteriormente hemos visto para células. La siguiente prueba es con tejidos. ¿Ok? Esto se debe a que muchos científicos, ¿no? O muchas personas que trabajan en este mundo de la investigación, pues tienen acceso a recursos biológicos de pacientes y animales, y este tipo de aplicación pues les puede venir muy bien para su tipo de experimentos, ¿no? Una vez que nosotros hemos obtenido lo que es la suspensión celular, una vez que hemos disgregado el tejido, ¿vale? Nosotros vamos a sonicar esas células, bien, vamos a comprobar que el tamaño que hemos tenido de fragmento pues, es el adecuado, y vamos a comprobar la cantidad y calidad del ADN midiendo esta modificación. ¿Ok? Bien, aquí podemos ver algunos resultados para lo que sería para tejidos de ratón, ¿vale? Tejidos de ratón, y aquí podemos ver la calidad de las librerías. Como podemos ver en los distintos tejidos, pues las librerías son bastante buenas y bastante reproducibles. Todas se mantienen más o menos en el mismo rango de tamaño. Bien, pero ahora si nos referimos a esta parte de la parte del transcriptoma, ¿vale? Aquí quiero mostrar algunas pistas de secuenciación. Primero vamos a echar un vistazo al gen POL2 para que veamos los resultados, ¿no? Como era de esperar, en cada tejido se pueden ver los picos, lo que significa que estos tejidos son transcripcionalmente activos, como podemos ver aquí, ¿ok? Sin embargo, si echamos un vistazo al gen AD2, ¿vale? Podemos ver que solamente tenemos un pico aquí que es un tejido cerebral, ¿vale? Que es un marcador que solamente se detecta en tejido del cerebro, ¿vale? Con estos flujos de trabajo tenemos cromatinas de alta calidad de diferentes tipos de tejidos que nos proporcionan datos específicos de chipset. Bien, ahora que hemos visto la sonicación consistente y reproducible del Pixur, veamos cómo se compara con otros sonicadores de múltiples muestras que tenemos en el mercado, ¿vale? Aquí tenemos el Pixur, ¿vale? Y con el que vamos a hacer la comparativa, ¿vale? Con este equipo. Bien, para esta prueba, para comparar el Pixur frente al Covalis, nosotros lo que se hizo fue cargar la placa y los microtubos de AFA con una concentración de 0,5 microgramos. Al igual que la prueba que se hizo anteriormente, se diluye en T-buffer, se sonicaron las distintas muestras y analizamos la longitud de los fragmentos. Probamos la secuenciación haciendo un exoma después del corte del ADN y comparamos los resultados. La calidad de las librerías de secuenciación del exoma fue similar en ambos instrumentos. La única diferencia fue el coste operativo, el cual con el Pixur fue muchísimo más barato, como hemos dicho, debido al uso de consumibles de bajo coste y asumibles. ¿Ok? Bien, como hemos dicho, dentro de los kits y consumibles del Pixur, los dos únicos kits que hacen falta para utilizar el equipo pues sería las placas que hemos hablado con los selladores y el líquido, el coupling fluid para el sistema de refrigeración. El resto de kits o consumibles
no son obligatorios, pero sí son recomendables para obtener unos buenos y óptimos resultados durante el proceso de la fragmentación. Dentro del plan de garantía y mantenimiento, la garantía estándar del equipo es de 1 año, ¿vale? Incluida con la compra del Pixur. El plan de garantía, tenemos 2 tipos de garantía. Tenemos la estándar, que es de 1 a 3 años, o la premium, que también es de 1 a 3 años. La única diferencia es que obtenemos un reemplazo durante una reparación, para no quedarnos desaviados si por lo que sea el equipo falla. Dentro del plan de mantenimiento, el plan de mantenimiento va incluido dentro de la garantía. Cada 6 meses lo que se hace es un cambio de filtro y la revisión de los transductores para ver que están funcionando bien y no tienen ningún tipo de problema. Y el coupling fluid es gratis. Bien, dentro del proyecto o dentro de la parte de evaluación del Pixur, las demostraciones del Pixur son gratis, ¿vale? Simplemente habría que compartir los resultados obtenidos de las pruebas que se hagan. Como he dicho anteriormente, todos esos datos que se obtienen, pues bueno, pues nos ayudan a poder tener mejores resultados y poder tener el equipo en mejores condiciones, ¿ok? Y por último, dentro de las conclusiones del equipo, como hemos visto anteriormente y como hemos podido comprobar después de las diferentes pruebas que hemos hecho con el equipo, podemos ver que es un equipo bastante consistente, que podemos unicar de 1 a 96 muestras. Es muy fácil de usar, como hemos visto, y muy rápido, debido a que no necesitas decasificar. Lo que hemos trabajado con sonicadores que necesitan decasificarlos, hay que estar media hora esperando a que estos equipos decasifiquen y la temperatura del agua que se utiliza para sonicar esté a una temperatura idónea. Hemos visto que un equipo flexible te permite utilizar 12 condiciones de sonicación diferentes, lo cual, como comentaba anteriormente, para optimización de muestras difíciles, pues viene muy bien. Y sobre todo, como hemos visto en la prueba de comparación, al no requerir consumibles costosos, es muy barato de usar. Bien, muchas gracias por todo. Esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Vamos a ver si hay algún tipo de preguntas. Os recuerdo que tenéis el chat disponible para las preguntas, por si queréis hacer algún tipo de preguntas. A ver, aquí tengo una pregunta. Bien, a ver. Hola, ¿el equipo puede ser usado por embarazadas? Pues sí, es una consulta que nos han hecho ya varias veces y sí, el equipo puede ser sin problema usado por personas que estén embarazadas, ya que hay otros equipos en el mercado que no te permiten ser utilizados por personas que estén embarazadas o estén pensando en quedarse embarazadas. Buenos días. ¿Se puede reutilizar las placas en caso de no usar todos los pocillos? Bueno, en cierto modo no es recomendable reutilizar las placas, ya que puede haber contaminación al estar retirando lo que son los selladores de la placa y podemos estar contaminando de un pocillo a otro al estar continuamente retirando la placa. Debido a lo que vale la placa, no es recomendable reutilizarla, ¿vale? Bien, pues ¿alguna pregunta más? ¿Nada más? Ok. Perfecto, pues nada, lo dicho, muchas gracias por vuestra atención y nada, nos vemos en la próxima con Dalactol. Gracias a todos.